Los textos leídos, ¿sí?, de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, ¿sí?, al 18, ¿sí?, hacen mención a lo que ya la semana pasada, ¿sí?, hicimos ya no solamente la lectura, sino la reflexión, sino que nos sirven para poder despegar en el tema de esta noche, que tiene pues como fin buscar un discernimiento para las cosas. Mi amado hermano, ¿qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Sobre todo cuando la Biblia posiblemente se quede en suspenso o nos deje a nosotros, a nuestro buen criterio, nos deje a nuestra voluntad el hacer o el no hacer tal o cual cosa. Son muchas dudas, mi amado, las que a veces invaden la mente, el corazón, ¿sí?, de los hombres, al no saber qué hacer cuando a veces ya no hay en qué basarnos o en qué guiarnos. La Escritura, si bien es cierto, mi amado, creo que contempla la mayoría de los escenarios en las que una persona se puede encontrar y qué hacer al respecto. También tengo por seguro de que hay muchas cosas que no lo dice la Escritura, y tanto usted como yo, sí, allí es donde buscamos muchas veces una guía, una palabra adicional a través de una oración, de un consejo, cómo poder movernos o cómo poder actuar en tal o cual escenario según sea el caso. Mi amado, esto justamente es lo que vamos a adentrar a estudiar en esta noche a través de este precioso texto de Segunda de Reyes, capítulo número 6, ya casi en su penúltima parte. Cuando vamos pues al versículo 17, insisto, este pasaje bíblico solo lo he leído junto con el 18 para poder hacer mención como una plataforma para poder avanzar. Ya Eliseo ha pedido a Dios que le permita a su sirviente que pueda ver si en medio de un asedio por parte de los sirios, que pueda ver si que no está solo frente a este peligro. Y Eliseo ora al Señor y Dios le permite, mi amado, abrir los ojos espirituales, por decirlo de alguna forma, a ese sirviente, y él observa que en todo el contorno, ¿sí?, donde se encuentra la región de Dotán, está, mi amado, lleno, completamente abarrotado de seres espirituales, de carruajes de fuego alrededor de Eliseo, listos y dispuestos para salir en defensa de ellos. Esto obviamente para traer paz al corazón de ese sirviente que estaba lleno de temor y que pensaba que hasta ahí habrían de llegar sus días. Por otra parte, mi amado, en el verso número 18, Dios también responde nuevamente a Eliseo, sí, dándole, mi amado, respuesta a una petición de ceguera en contra de los sirios. Ello, mi amado, es de asombrar porque el ejército o el pequeño ejército, no sé, la Biblia no se reserva el número, ¿sí?, de cuántos fueron a rodear toda Dotán, pero debieron haber sido muchos. Mi amado, todos y cada uno de ellos tuvieron, mi amado, una ceguera parcial. Eso lo iremos viendo más adelante. Pero lo que sí quiero considerar, que cuando se lee, y acompáñeme por favor al verso 14 del segundo libro de Reyes, la Biblia sí considera de que la multitud de soldados que rodearon Dotán era numerosa. Verso número 14 dice la Biblia: entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y dice allí, ¿qué cosa? Y un gran ejército, amén, y creo, mi amado, que miles debieron haber rodeado la región de Dotán. Un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo. Ahora, usted creo que a estas alturas estaría de más decirle que usted creo que sí sabe la razón por la que el rey de Siria, Ben-Hadad, envió ese ejército contra Eliseo. ¿Por qué causa fue? Porque Eliseo, sí, claro que sí, revelado obviamente la información de parte de Dios al corazón de Eliseo, él le informaba al rey de Israel, el cual por cierto es el rey Jorán,
de que los enemigos estarían acampados en tal y tal y tal y tal lugar, y que no fuere por esas rutas para que no los sorprendan los enemigos. Entonces, esta situación provocó que Ben-Hadad, el rey de Siria, se extralimitara en contra de un solo hombre, pensando de que al matarlo a él, podría tener la oportunidad para conquistar toda la región norte de Israel. Ahora bien, cuando vamos al texto bíblico, dadas estas puntualizaciones, en el versículo número 18, en la parte final de ese versículo, dice la Biblia, que los hirió, hablando de Dios, a ese gran ejército, los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. No puedo pasar por alto, creo que sería absurdo si no lo contemplara en esta gloriosa noche, el poder que tiene la oración. Sí, el poder que tiene la oración. Sería negligencia de mi parte si no realzara esto antes de avanzar en el versículo número ya 19 en adelante. Mi amado, ¿qué tan poder tiene la oración? Yo no sé, mi amado, de pronto en qué concepto tú puedas percibir la oración, pero bíblicamente, mi amado, la oración tiene poder. Yo quisiera invitarte, antes de avanzar, al Nuevo Testamento. Ven conmigo, por favor. Quisiera ver algo especial en el Nuevo Testamento. Y dice el Señor lo siguiente. Venga conmigo, por favor, en la carta de Santiago, veamos algo especial, en el capítulo número 5, desde el verso número 16, considerando sobre todo los versos posteriores del capítulo 5, verso 16, los versos posteriores lo tomo como base, para que pueda usted, mi amado, considerar lo dicho allá en la Carta de Reyes. Dice, por ejemplo, Santiago 5:16, confiesen vuestras ofensas. Mira, y me encanta cómo empieza, porque la oración por sí sola, si no contempla estas condicionantes, mi amado, no va a surtir su efecto. Amén. Usted quiere oraciones respondidas como hijo e hija de Dios, debe contemplar estas condiciones. Insisto en esto, mis amados. Por allí alguien dirá, hermano, yo oro, pero Dios no me oye. Dios no me responde. Mi amado, leamos tal cual como lo dice el texto. Confiesen sus pecados, que son las ofensas, ¿verdad? Lo voy a transliterar en lo que fuera necesario. Confesaos vuestras ofensas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para con quiénes? Unos a otros. Ojo, esto no tiene que ver de manera directa con Dios, sino con tu prójimo. Ojo con esto, mi amado. Porque para nosotros, que somos muy, ¿cómo le digo acá? Somos muy escapistas para ciertas confrontaciones, decimos de manera privada en nuestro corazón, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios, el resto es cuento. Somos muy rápidos a la hora no confrontar nuestras responsabilidades. Simplemente lo decimos de esta forma. Bueno, ya le pedí el perdón al Señor, el resto no interesa. Ya Dios me perdonó, me siento perdonado. Sí, está bien. No digo que no está mal. Está bien. Pero, ¿a quién afectaste con tu culpabilidad? ¿A quién afectaste con tu pecado? Amén. Si provocaste daño con lo que has hecho, Dios, mi amado, si se lo pides perdón a Él, Dios te va a perdonar, pero también tienes que ir a la persona ofendida. Amén, mi amado. Mira que por eso te digo, considera bien las condicionantes para que la oración tenga todo ese poder que tú quisieras verlo en tu vida. Verso número 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y orad, orad también unos por otros. ¿Qué contempla esta segunda parte de esta condicionante? Que mi oración no puede ser una oración egoísta. Debe ser una oración contemplativa de necesidades ajenas. Amén. De necesidades no solo mías,
que es por lo general donde siempre estamos enfrascados. Debemos también de considerar necesidades de otros. Y luego dice el Señor, para que seáis, mira lo que ocurre, mira lo que provoca las dos condiciones iniciales. ¿Cuál fue la primera? Confesar la ofensa de agravio que cometí contra mi prójimo. Segundo, contemplar las necesidades de los demás. Amén. En mis oraciones. Eso va a provocar, ¿qué cosa, mi amado? Sanidad. ¿Sí? Eso va a conllevar sanidad. ¿Qué dice el texto? Para que seáis sanados. Y ahí, mi amado, cuando todo esto se ha complementado, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál? La oración que contempla una confesión ¿de qué? De culpa frente a los demás. La oración que contempla a otros, ¿sí? En mi petición por ellos. Y por último, claro que sí, mi amado, teniendo esto en mi corazón, obviamente, mi amado, que no habrá barrera que impida que mi oración pueda ser escuchada en el cielo. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿cuánto puede mi oración? ¿Qué es lo que pasó con Eliseo? ¿Cuánto pudo la oración de Eliseo? Mira, Eliseo cuando ora, parece que ora de manera tan natural que lo que pide, se da. ¿Verdad? Él no dice, voy a hacer un ayuno para ver si es que Dios me escucha y Dios me responde en este asunto. A veces decimos, no, hay un endemoniado, hay que hacer ayuno y oración. Metámonos una semana entera para que el Señor liberte. Bueno, sí y no. Sí y no. No necesariamente. Pero cuando yo contemplo la vida de Eliseo, mi amado, veo que su oración no tiene, delante de Dios, no tiene restricciones. No tiene limitaciones. Al contrario, mi amado, veo que la oración provocada por Eliseo es ilimitada. ¿Cuántos suelen tener ahí en las billeteras tarjetas ilimitadas? Hay gente que se siente poderosa porque dice que el cupo es ilimitado. ¿Verdad? ¿Cuánto tienes? Ay, hermano, yo tengo 2,000, tengo 5,000. Toda la tarjeta tiene límites, pero cuando se tienen altas cantidades de saldo, es ilimitada. Mi querido hermano, hay oraciones ilimitadas. La Biblia dice, y va los ejemplos, Elías era un hombre, dice allí, sujeto a pasiones. Es decir, sujeto o vulnerable a circunstancias que le afecten. Luego dice, semejante a las nuestras. Sin embargo, porque el hombre oraba como correspondía, considerando las condicionantes, este hombre oraba para que, dice aquí, fervientemente, para que no lloviese, y no llovía. Luego también dice que oró para que llueva, y llovía. Y claro, considerando los tiempos, ¿no? Cuando Elías ora para que no llueva, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 3 años y medio no llovió. Imagínate que ahorita las lluvias son el pan nuestro de cada día. ¿Verdad que es así? La gente no ora para que la lluvia ahorita como tal se detenga, porque sabe que está en toda la época invernal. Más bien se espera que va a llover más todavía. Sí, pero la lluvia está provocando muchos daños. ¿Verdad que sí? En toda la región, en todo el Ecuador. Mi amado, ¿qué tal sería si nos ponemos a orar para que el Señor cese la lluvia? Es imposible. No es imposible. Nada es imposible para el que le cree a Dios. Amén. No hay nada imposible. Amén. Pero voy más allá. Y dice la Biblia en el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El alcance o la magnitud de la oración, créeme, es ilimitado. ¿Para quién es ilimitado?
para quien se conduce de acuerdo al canon de Dios, a la medida de Dios. Vemos a un Eliseo en 2 de Reyes capítulo 6, verso número 17, que ora por un sirviente y Dios le concede la oración dándole a ver cosas espirituales, magistrales por cierto. Y luego este mismo hombre, de manera casi instantánea, ora en contra de un ejército que, insisto, no tenemos número determinado, pero son un gran ejército. Eliseo ora y todo el bendito ejército se quedó ciego. La ceguera de este ejército no es una ceguera, como le anuncié al inicio, no es una ceguera total, es una ceguera parcial. Lo veremos más adelante por qué. Mi amado, pero vamos al punto. Todo un ejército quedó ciego. Amén. Todo un ejército quedó ciego. Avancemos, mis amados hermanos. Recuerda, mi amado, sí, el tema de esta noche, lo que es y no es correcto. Verso número 19. Después les dijo Eliseo, entendiendo que todo ese ejército fue a buscarlo a él, pero ellos no le conocían. Pero Eliseo sí los reconoció, obviamente. Dice, después les dijo Eliseo, ¿no es este el camino? ¿Sí? Va conmigo en la lectura, verso número 19. No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿Y a quién estaban buscando todos estos? ¿A quién buscaban? A Eliseo. ¿Cómo no pudieron considerar que él era Eliseo? ¿Cómo no pudieron darse cuenta de que él era la persona a la que estaban buscando y que ese era el lugar donde obviamente se les había dicho que estaba? La ceguera de estos hombres, mis amados hermanos, insisto en esto, no era una ceguera absoluta. Era una ceguera que le permitía a todos los soldados por lo menos discernir, ojo con esto, mi amado, discernir el entorno. No así, de manera precisa, en este caso, la persona de ¿quién? De Eliseo. ¿Qué es lo que quiero decir? No sé si de pronto, quiero que lea el texto, por favor. Otra vez. ¿Qué tipo de ceguera piensa usted que fue la que afectó a todo este ejército? ¿Realmente estaban ciegos? ¿Qué ocurrió? Lea por favor el texto otra vez. Ahora, vamos a entrar en un pequeño detalle. Y le voy a narrar, obviamente, lo que ocurrió en un lugar llamado Emaús. ¿Qué ocurrió en Emaús? Acompáñeme rápidamente, por favor. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Lucas, capítulo número 24. Mire que le doy la cita bíblica, pero la voy a narrar por asunto de tiempo, si no nos tomaría otro día más de enseñanza en el pasaje a donde quiero llegar. Pero en Lucas, capítulo número 24, ¿lo tiene, mi amado? Desde el verso 13 en adelante. Espero que esta historia usted la lea muy detalladamente, con mucha paciencia en su casa. Ocurre una de las más admirables historias luego de la resurrección de Jesús. Dos discípulos del Señor, no necesariamente que ellos formaran los 12 apóstoles, pero uno de los dos discípulos posiblemente de los 70 que tenía Jesús. Mi amado, digamos así, al darse al dolor y a la pena de la muerte de su maestro, estos dos deciden, mi amado, retirarse de Jerusalén e ir posiblemente a retomar sus vidas, sus negocios, sus ejercicios tradicionales en esa región llamada Emaús. El problema de estos dos, que iban todos acongojados, es que ellos ya estaban prácticamente desertando de la fe. Es en ese preciso momento, en toda
digamos así, en toda el exilio en el cual estos se encuentran, que les aparece en el camino Jesús. ¿Sí? Les aparece Jesús. Pero al estar con ellos, no le pudieron, ¿qué cosa? No le pudieron reconocer. Dicho de otra forma, ellos hacia Jesús estaban ciegos. Dicho de otra forma, ¿sí? Ellos para con Jesús, viéndolo, no lo veían. ¿Por qué? Porque no lo podían reconocer. Este tipo de ceguera, mi amado, posiblemente es la que tenemos muchos en esta tierra. Que teniendo Biblia, no vemos la palabra. Que teniendo salvación, no la podemos abrazar. Que conociendo la Escritura, mi amado, no la podemos discernir. Esa ceguera es la que hace la gran diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. Mucha gente en el mundo anda así, ciega, pero tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no escuchan. Mi amado, insisto, ellos están con Jesús, escuchan a Jesús, pero en el preciso momento en que ellos se sientan a la mesa con Jesús, sin saber que era Él, y Él bendice la cena, entonces dice, ¡es el Señor! Y desaparece de sus vistas. Y habían pasado largo tiempo con Él. Sin embargo, teniéndolo tan cerca, Dios, ¿qué hizo a los ojos de estos? ¿Qué les hizo? Los hizo sin tener ceguera. ¿Pero ceguera para qué? Para no discernir que ese hombre era Jesús. Posiblemente esa misma forma en la que Dios se movió en el camino a Emaús con estos dos discípulos, fue lo que hizo también Dios ¿con quién? ¿Con quién, mi amado hermano? Con Eliseo y los soldados de Siria. Sí, mire que le di la cita bíblica, léala toda ella, insisto, para no desviarme tanto de la enseñanza, y allí usted va a corroborar lo que le acabo de decir. Sí, allí, mi amado, y de hecho, si usted lee Lucas 24, solamente un texto le doy, el verso 16, ¿qué dice, por favor? Amén. Sí, ellos, mi amado, porque Dios así lo había querido, así lo estuvieran viendo de frente, estaban, ¿qué dice la Biblia? Con un velo, sin poder discernir. A eso también se le podría llamar ceguera. Entonces, mi amado, ¿por qué me aferro en este pasaje bíblico como una explicación de lo que está ocurriendo en Segunda de Reyes, capítulo número 6? ¿Por qué me aferro a esta, insisto, a esta referencia que se llegó a dar también en los tiempos de Eliseo? Porque era imposible para Eliseo, él solo, conducir a ¿cuántos? Posiblemente a miles en un ejército para poderlos, ¿qué cosa? Sí, guiar hacia otro lugar y hacia otra persona. Esto solamente, mi amado, se gestó en el corazón de Dios como un poderoso milagro. En pocas palabras, lo que hizo Dios fue desorientar a todos los sirios. Los desorientó. ¿Por qué? Primer punto, porque ellos llegaron a Dotán. 2, la rodearon. Pero luego, estando allí, prácticamente sobre esa pequeña ciudad, amado, la desconocieron. ¿Cuántos se han, cómo le digo acá, en las calles del centro, se han desorientado? ¿Le ha pasado que se ha desorientado? ¿Verdad que sí? Hay gente que sabe, sí, el malecón queda para allá, pero llega un momento que usted compra aquí y se da la vuelta. El malecón. Uy, señor, ¿y dónde está el malecón? Y tiene que preguntar, ¿verdad? Disculpe, ¿dónde queda el malecón? Para allá. No, yo creo que, no, señora, allá está, mire. Y dice, ay, cierto, no. Uy, y como que le vuelve otra vez, ¿verdad? Le vuelve el crucigrama al cerebro. Y dice, ay, ya me ubiqué. Mire, cómo se desorienta, ¿verdad? Los años no pasan en vano, ¿verdad? Si a usted le pasa esto, bienvenido al club, ¿sí?, de los adultos mayores, a la vejentud.
Mi querido hermano, volviendo al texto, cuando llegaron pues, sí, ojo, estamos en verso 19, ¿no? Después les dijo Eliseo, no es este el camino, pero sí lo era. Pero claro, ¿qué hizo Dios? Los ensegueció, los turbó. Sí, ni esta es la ciudad, seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Ojo con esto, las palabras que dice Eliseo tienen un fin. ¿Llevarlos a quién? ¿Ante la presencia de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Segura? ¿Del rey? No, ante la presencia de Eliseo. Pero lo hará poniendo como testigo ¿a quién? Ahora sí, al rey de Israel. ¿Qué busca Eliseo, mi amado hermano? Esto es importante. Rescatando un comentario que se lo quiero compartir, sí, y que me pareció muy tinoso poder darle esta pequeña reflexión a esta porción. Mi amado, Eliseo demuestra con esto un principio que nos va a dar la apertura para el desarrollo del tema de esta noche, lo que es y lo que no es correcto. Sí, ¿cuál es ese el principio? Llamado, los ciegos pueden ser fácilmente engañados, ¿sí? Porque son ciegos. Pero los que lo son espiritualmente, ojo, pero los que lo son espiritualmente deben tomar en cuenta también que ellos, ¿sí?, por voluntad propia se dejan engañar. ¿Qué hacer frente, entre comillas digo esto, la inocencia del desconocimiento? ¿Estoy yo para aprovecharme de ello? ¿Estaría bien, mi amado, frente a una ceguera, sacar ventaja para mi provecho? Mi amado, esto va a traer cola, porque cuando Eliseo lleve a toda esa gran multitud de enemigos de Israel allí en Samaria, en la capital, lo primero que querrá hacer el rey es cortarles a todos la cabeza. Sí, es lo primero que le hará. Apenas llega, dicen, Padre mío, le dicen, ahora sí, lo tuvieron a Eliseo como el gran, ¿cómo le digo?, líder o el gran patriarca de toda la nación. Ha llevado él solo un ejército enemigo. Y esa estimación, ¿sí?, sin esfuerzo alguno por parte del ejército de Israel, le hace cobrar un gran valor delante del ejército, ¿sí?, en este caso de Eliseo, ¿no? Y le dice, Padre mío, ¿qué haremos? ¿Los matamos? Venga conmigo a la historia, por favor. Dice el Señor, versículo 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oró nuevamente, Jehová, abre los ojos de estos. La pregunta, ¿cómo llegaron de Dotán a Samaria? Si quedaba algunas decenas de kilómetros. Claro, insisto, ¿qué causó Dios en ellos? Desorientación. Ni para ver qué camino era, ni para echar a ver quién era el que los estaba llevando. Luego Dios obviamente como que les recobró el sentido común y detectaron, ¿dónde estamos? Y dijo alguien, esto es Samaria. ¿Y quién es? Ese es Eliseo. Tremendo, ¿verdad? Eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Abre los ojos de estos, dijo Eliseo, para que vean. Y Jehová abrió los ojos, abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¡Wow!, diría cualquiera. ¿Cuántos han sido llevados por engaño a algún lugar que ellos no quisieron ir? A veces hay cosas buenas cuando uno quiere de pronto con engaños, y mira que lo quiero cobijar bien para que no se malentienda, cuando por engaños de pronto alguien lleva a un enfermo para que lo atiendan, ¿verdad? ¿Cuándo de ustedes no llevó con engaños a un niño pequeño? Vamos, mijito, ¿a dónde vamos? Que vamos a comprar un juguete, venga. Y cuando se está dando cuenta la criatura, está metido, mi amado, en el consultorio. ¿Verdad? Es triste engañar así.
¿A cuántos lo llevaron así a un consultorio médico? ¿Verdad? A mí, mi amado, a mí siempre me engañaban. De chiquito a mí, créame que yo le huía a las agujas, pero sí, yo sufría mucho de las amígdalas, muchísimo, y mi mamá siempre me llevaba con las amígdalas inflamadas, no sé por qué no me las sacaron, pero créame que sí, esa amoxicilina, esa miquín, esa megacilina de 6 millones, 5, no era como jarabe, pero no para la garganta, sino para las nachas. Sí, qué bárbaro, qué manera de aguantar tanto antibiótico. Cada vez que me ponían una, sentía que la pierna me la arrancaban. Ahora vienen con silocaína, vienen con anestesia. No, antes venían con Anastasia. Anastasia era la enfermera y ¡guácate! Le clavaba uno. Sí, era terrible. Y mi mamá, obviamente, siempre me llevaba con engaño. Pero también entendía que lo hacía para un bien. Amén. Sí, mi amado, hay mucha gente que puede actuar así en la vida. Conducir a través de un engaño para un bien mayor. Pero, ¿qué pasa si el fin, como dicen algunos, es que el fin justifica los medios? Eso es justamente lo que hoy en Dios tenemos que discernir. Lo que es y lo que no es correcto. ¿Me entiende? Hay mucha gente que se aprovecha de otros y puede robarle la inocencia con engaño. Para un bien, pero un bien egoísta. Que pueden, llamado, inclusive meterle la mano al bolsillo y dejarlo sin nada. Con engaño, supuestamente para un bien mayor. Pero el rato de la hora no es un bien, es, mi amado, un rotundo, sí, ¿qué te digo acá? Es un rotundo fracaso, es, mi amado, de hecho, una negligencia. Esto vamos a verlo, obviamente, más en detalle. Leamos, mi amado, mira lo que dice el Señor. Versículo número 20 en la parte final. Jehová abrió los ojos de todos ellos, nuevamente, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? ¿Verdad? Diría cualquiera: llegó la hora. Dios ha puesto a mis enemigos en bandeja de plata, como para que me haga un festín acá. Y querido hermano, cualquiera de pronto como soldado, pensando como soldado, hubiera dicho: mátalos, aprovecha. No siempre vamos a tener este tipo de oportunidades para ganar una guerra frente a un enemigo tan grande. ¿Quién? Los sirios. Los sirios eran un dolor de cabeza, indudablemente que sí. Pero, mi amado, Dios había venido ministrando a los sirios. Es curioso, mi amado, que Dios, en su infinito amor y misericordia, con los sirios Dios fue muy paciente. ¿En qué sentido? Fue de parte de Dios que fuera un sirio. ¿Quién? Naamán. El que recibiera de parte del Señor el gran milagro de misericordia de librarlo ¿de qué? De su lepra. Fue el rey en este caso de Naamán, quien recibió palabra de Dios por parte de una sirvienta que estaba en la casa de Naamán. La esposa de Naamán también recibió el mensaje. Mi amado, Dios fue muy misericordioso con los sirios. ¿Por qué, mi amado? Porque a la larga, los sirios fueron el instrumento que Dios usó para reprender a su pueblo que había caído en idolatría. Y créeme, si Dios quiere usar algo, más allá de si es o no su pueblo, todo hombre, de acuerdo a la Biblia, tiene la oportunidad de poder ser salvo. Recuerda lo que dijo Jesús: yo no he venido para matar las almas, sino para salvarlas. Amén. Todo pueblo, mi amado, le pertenece al Señor. Dios ha dicho, mi amado, toda alma es mía. Él no quiere la muerte del que muere. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, versículo número 21,
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le responde al rey: no los mates. Amén. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Dicho de otra forma, ¿matarías tú a los que tomaste como prisioneros de guerra? Esa es, creo yo, la mejor forma de ver las palabras de Eliseo frente al rey Joram de Israel. ¿Matarías tú a los que se han entregado como prisioneros de guerra? Mira que aquí todavía no habían, ¿cómo te digo?, decretos de las Naciones Unidas, de cómo se debería de tratar o no, sí, o los derechos humanos, pero sin embargo había un sentido común. ¿Por qué? Porque cuando habían, en ese sentido, había, mi amado, la oportunidad de intercambiar, ¿sí?, soldados capturados, los unos también se salvaguardaban con los otros. Y había un canje de prisioneros. Entonces, Eliseo usa el sentido común. Dice, si estos son, ¿sí?, tomados como prisioneros de guerra, que no lo eran, por cierto, ¿tú los matarías? La respuesta era lógica: no, porque están aquí como mis prisioneros. Pero, ¿eran ellos verdaderamente prisioneros del rey Joram? No, no lo eran. ¿Por qué? Porque él no había movido ni un solo dedo para poder hacer de ellos sus, en este caso, prisioneros. Había sido Dios el que había conducido al pueblo, como las ovejas son guiadas por un pastor. ¿Qué buscaba Dios con esto? Mi amado hermano, paz. Ojo, paz. Dios buscaba paz. Es que, mi querido hermano, cómo Dios se mueve en este escenario parece irracional, pero cómo Dios al final mueve las piezas para el mejor, diríamos así, provecho de la situación, solo puede estar gestado en la mente y el corazón del Señor. Dios, créeme que para nosotros todo a veces lo que Él hace no tiene ningún sentido. Pero Dios va a buscar la paz a raíz de este suceso. Y mira que a Eliseo, sí, lo van a buscar por orden de Ben-Hadad para matarlo. Pero Dios toma esa orden descabellada y lo va a revertir para traer paz entre Siria e Israel. ¿Cómo lo hará? Descubrámoslo. Verso número 22. Dice pues: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y le dice: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hubiera dicho cualquiera: ¿qué? Pero si son mis enemigos, son mis adversarios, ¿cómo que les dé de comer? ¿Cómo que les dé de beber? Pues, mi amado, eso mismo es lo que dijo el Señor. ¿En qué momento? Cuando yo voy, mi amado, al Nuevo Testamento, que pues nos dice Mateo 5, verso 46 al 48, diciendo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo? Y queriéndole cambiar ahí el oficio, los borrachos. ¿No hacen lo mismo los mujeriegos? ¿No hacen lo mismo los cacheritos, que entre ellos mismos se colaboran y se pasan ¿verdad?, el sorbetito o la droga o la fundita? Entre ellos mismos se apoyan. ¿Para qué? Para todos drogarse. Y es lo que dice el Señor: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y a dónde empuja ese texto? En que debemos, mi amado, de corresponderle a la gente que no nos corresponde. Eso sería sintetizado, ¿no?, todo el pasaje como tal. Si otros no me saludan, ¿qué me toca? Saludar. ¿Amén? Si otros no me quieren ayudar, ¿qué me corresponde? Yo prestar la asistencia. Mi querido hermano,
Eso es lo que Eliseo le hace saber. ¿A quién? Al rey Joram. Pon delante de ellos, ponles agua, ponles pan, para que coman y beban y vuelvan, dice pues el texto, ¿a quiénes? A sus señores. Mi querido hermano, eso era lo correcto. Eso era lo que por ética se debía de hacer. No tanto por Biblia. Porque por Biblia, posiblemente a los que te maldicen, ¿qué decía Dios? Por Biblia, a los que te maldigan, malditos también serán. Por Biblia, al que hierro mata, a hierro muere. Por Biblia. Pero amado, ¿a dónde se debe de dar lugar al buen sentido que Dios pone en nuestro corazón? A veces somos muy literales. A veces somos muy rígidos. A veces, mi amado, ¿cómo le digo? Nos salimos de los linderos para que prime la letra muerta. Y olvidándonos de lo más esencial de la ley, que es la aplicación de la misericordia. Eso dijo Jesús. A Jesús siempre le llevaban casos como estos. ¿Qué dice la ley? Que muera apedreada. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Le decían a Jesús. Y lo ponían entre la encrucijada de lo que era o lo que no era correcto. Mi querido hermano, ¿cómo está tu sentido común en Dios? Esto, mi amado, no te lo enseña estrictamente la Biblia. Esto te lo enseña la intimidad que tú tengas con el Señor Jesús. Lo que tienes a tu alcance es la Biblia y haces muy bien en leerla. Haces muy bien en aprenderla y en aplicarla. Pero hay, mi amado, cosas que por sentido común, alineado con tu Señor, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. A veces, claro que causa un cierto impacto y uno dice, no, que se vaya. Si es así, que no sirve, sácalo. Pero ¿qué te dice tu sentido común? ¿Qué te decía Saulo o Pablo cuando vio a un Juan Marcos inquieto y distraído en otras cosas? ¡Que no venga! ¡Que se vaya! ¡Que se regrese! ¿Qué decía Bernabé? No me parece. No me parece. ¿Pero cómo que? Pero mira, nos abandonó. Sí, ¿verdad? Muchacho inexperto. Déjame cogerlo a cargo. Ándate tú, busca otro. Yo me quedo para perfilarlo en su inexperiencia para que alcance madurez. Y así fue, mi amado. No todo lo voy a encontrar en la Biblia diciéndome esto es lo que tienes que hacer en este caso y esto es lo que tienes que hacer en este otro caso. No, mi amado, hay que dejar lugar a la misericordia de Dios que pueda aplicarse en nuestro corazón. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, para el rey la cosa era definitiva. Tengo enemigos en casa, ¿verdad? En bandeja de plata me los han traído, pues matémoslos a todos. Pero el Señor, mi amado, no hizo, de esto que fue algo tan sobrenatural, no lo hizo terminar en desgracia. Dios buscaba un propósito. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, y aquí quiero entrar, mi amado, a escarbar un poquito en lo que es y lo que no es correcto. Y tomando o tratando de adaptarlo al escenario leído de Reyes, capítulo 6. Cuando voy a Isaías, por ejemplo, 43, verso número 8, Isaías 43, verso 8 dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído. Rescato este verso para las intenciones que correspondan. A veces nos toca eso hacer a nosotros. Mira lo que dice el texto. Sacad ¿a quién? Pero a veces decimos, no, hermano, este no entiende, yo ya no le hablo. Este no va a discernir lo espiritual. Sí, pero eso no implica de que yo me quede cruzado de brazos porque no entiende lo que yo entiendo. Me toca a mí sacarlo del error. Me toca a mí empuñar posiblemente, su mano para poderlo ayudar a entender, a escribir, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tan dispuesto, mi amado, estamos para involucrar,
a otros en la fe que a nosotros mismos nos ha costado en Dios, ¿sí?, llegar a tener algo, porque completos no estamos. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y Pablo era un renombrado cristiano. Mi amado, cuando nos toque en Dios la oportunidad de tener a alguien ciego, sordo, mudo, espiritual, nuestra labor es ayudarlo a ver, a oír y a guiar. Amén. Usted dirá, pero es mi enemigo, déjalo que se lo lleve el diablo. Con mucha más razón. Si es alguien que te ha indispuesto, ellos son el foco de atención en el que Dios estará mirando atento a ver si lo matas o si lo rescatas. ¿Por qué? Porque en el rescate está lo correcto. ¿Me entiende? Tu prejuicio lo mata. Y eso Dios no quiere. Eso no es lo correcto. Lo correcto, mi amado hermano, es brindarte, si tú mismo para con Él, para darle la oportunidad que Dios también te la dio a ti. ¿No ves que, mi amado hermano, si Dios se asomaba al balcón y nos veía en el mundo, nos iba a pisar como cucarachas? Pero Dios vio las cucarachas, que éramos nosotros, que por lo general causa menosprecio, causa repulsión, y hasta un pisotón nos hubiera metido, pero Dios dijo, no, esa cucaracha me sirve, a ver, ven para acá. Y tú eres de las voladoras, de las fastidiosas. Es que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para luego avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Verdad? Entonces, el Señor en ese texto dice, saca al pueblo ciego. Mire cómo rescato esto para aplicarlo acá. ¿Ah? Dice, que tienen ojos. Y yo pregunto, ¿tenían o no tenían ojos los sirios? Sí. La pregunta es, ¿quién los había herido con ceguera? ¿Quién? Fue Dios. Ojo, mi amado, nosotros antes no veníamos a Cristo porque Dios mismo había puesto Venimos al Señor cuando Dios permite que por la gracia de su Espíritu el velo se ha quitado. O te olvidas de lo que se le dijo a Moisés. ¿Qué cosa se le dijo a Moisés? Ven rápidamente al libro del Éxodo, capítulo 4, verso 11. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿O al sordo? ¿Lo tiene? Al que ve y al ciego. Y termina diciendo, ¿no soy yo Jehová? ¿Me entiende esta parte? Dios, mi amado, es el dueño, por decirlo de alguna forma, de ambos estados, de ambas situaciones. Él da la boca y Él también da la mudez. Él hace ver y Él enceguece. ¿Me entiende? Él ablanda, pero Él también endurece. ¿Me entiende, mi amado? Pero ojo, a mí me toca ser, mi amado, un seguidor nato de lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Venir a dar vista a los ciegos. A los que no podían caminar, a los paralíticos, para que caminen. A los que no podían ver, para que vean. A los que no podían hablar, para que hablen. Es tu labor, es la mía. Deja que Dios se encargue de hacer su trabajo y tú y yo hagamos el nuestro. Amén. Dice aún más en Deuteronomio 27, verso 18. Mira cómo esto se va a ir abriendo poco a poco. Deuteronomio, capítulo número 27, verso 18, dice el Señor, maldito, dice allí el texto, ¿lo encontró? Maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Y esto, mi amado hermano, yo creo que se lo puede aplicar en las dos esferas, es decir, en los dos ambientes, tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Lo encontró ya? Deuteronomio capítulo 27, verso número 18.
Cuidado, mi amado, si tú ves, cuidado, metes ceguera en alguien que inocentemente no sabe por dónde tú lo estás conduciendo. ¿Cuántos de ustedes cogieron un carro que pensaron que los iba a llevar a la casa, pero los llevaron a otro lugar? ¿Ah? Y les robaron. ¿Les pasó? Sí, les ha pasado, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú como víctima? ¿Cómo te sentiste? Totalmente impotente, asustado, malogrado. Amén. Imagínate llevando a alguien así, pero a una vida de condenación, a un pecado. Tú que sabes y que tú manejas la palabra y Dios que pesa la intención de tu corazón, con tus palabras empujas a otro por el mal camino. Claro, el que no te conoce piensa que vienes a él o a ella con inocencia y con transparencia, pero tú que tienes malicia en el corazón, sabes a dónde lo quieres llevar o empujar. Es más o menos como aquel que suele pasar y con mucha frecuencia, si de manera inocente acepta una invitación y no sabe que ese día va a terminar violada. ¿Me entiende? Con engaño. Vamos a la fiesta. Así recuerdo que violaron a una hija de un pastor. Vamos a una fiesta. Sí, la muchacha, yo quiero ir a una fiesta, dame permiso. Son mis compañeros, vamos. Yo no voy a tomar, ¿verdad? Ella nunca tomó, pero la drogaron con un vaso de cola. Y querido hermano, ahí textualmente, como lo dice la Biblia, maldito el que hiciere errar. Imagínate que tú manejes o manipules una conversación, pero para sacar provecho de algo maligno. Estamos peor que el diablo si somos así, ¿no le parece? Arrastrar a una oveja a un matadero, sabiendo que la oveja, mi amado, tiene un Señor y es Cristo. Tú malogras una vida, tú malogras sentimientos, tú malogras físicamente a alguien, claro, te la vas a tener que ver con Dios. Y Dios, mi amado, cobra duro. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque lo que se hace no es correcto. Discierne, ¿sí? Pon tu vida en balanza. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Amado, Dios no miente. Amén. Lo que uno siembra, cosecha. Si no en tu vida, tus hijos pagarán las consecuencias. Y tú lo sufrirás en carne propia. Hay gente que ha dicho, no hermano, prefiero yo, pero no mis hijos. Ahí es donde Dios te da. Donde más te duele. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo. No, pues todo el pueblo, dice la Biblia. ¿Y dirá todo el pueblo? Amén. Amén. Todo el pueblo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad. No de ir a condenar o llevar al matadero al ciego, sino guiarlo y ser ojos para el ciego. Amén. Usted, mi amado, si en Dios tiene la oportunidad de tener a alguien totalmente, ¿cómo te digo?, ausente de visión, tú eres los ojos de él. ¿Verdad que es así? No haga eso, porque por allí hay peligro. Venga por acá, yo lo guío. Job 29:15 es de enaltecer. ¡Ojos! ¿A quién? Mira, yo era ojos. ¿A quién? Al ciego. ¿Y al cojo qué cosa era él? Yo era pies. ¿Me entiende? Pero a veces hacemos lo contrario. Llevamos al que no sabe tomar a la borrachera. ¿Verdad? Llevamos, mi amado hermano, o conducimos al que no fuma a la fumadera. Prueba nomás, no pasa nada. O no eres hombre. ¿Verdad? Eso es así, mi amado. ¡Qué virgen todavía! ¿Qué te pasa? Vamos a lo de moda. No seas homosexual, no seas gay. Ahí hay una mujer. Mira que te... ¡Anda! Como que si le estamos haciendo un favor.
Y no sabes que le puedes abrir la puerta, mi amado, al SIDA, a una enfermedad venérea, ¿sí?, severa. ¿Sí me entiende, mi amado? Si usted ve que alguien se va a desviar, usted más bien alárguese. ¿A dónde vas? Se ojos al ciego, porque eso es lo correcto. Lo incorrecto es empujarlo. ¿Por qué? Porque de pronto en su ignorancia él no ve los peligros que tú sí ves. De pronto por experiencia o por malicia. ¿Sí me entiende, mi amado? Claro. Usted no puede esperar, mi querido hermano, a que el ciego reaccione. No podrá reaccionar porque es ciego. El ciego no ve el peligro. Si ve un hoyo y piensa que obviamente el camino es sólido, seguirá caminando por su camino, pero caerá en el hoyo. Y usted no puede estar a la distancia. Mira, aquí, vamos a ver a qué hora se cae. Maldito el que hiciera errar. ¿Sí me entiende, mi amado? Job dijo, yo era ojos. ¿A quién? Al ciego. Esa es tu labor. Eso es lo correcto. Si alguien se está desviando, empújalo. Vuélvelo a la senda. Y pies al cojo. En Isaías capítulo número 42, verso 16, mira qué contradicción, ¿no? Joram vio a todos esos ciegos y dijo, ahora los mato. Y el otro dijo, ¿qué tenemos que matar? Dice, espérate, estos no son para ti, estos han venido aquí porque Dios así lo ha querido. ¿Lo tiene? Isaías 42, verso 16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Mira, esa es tu labor. ¿Me entiendes? Esa es tu responsabilidad y la mía. Como pastor, mi amado, mi labor, sobre todo desde aquí para ustedes, es poder llevar a los que no saben la palabra al conocimiento del Señor. Amén. Yo, dice aquí, ¿no? Va a guiar, yo voy a guiarlos, dijo el profeta Isaías, a los ciegos por el camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Así los llevaba. Es como, este texto se ajusta preciosamente a Eliseo con el ejército. Ya me imagino a Eliseo. No sé, y me imagino que ha de ir también con quién. A la mano. ¿Con quién? Con el sirviente. ¿Verdad? Dice, grítale. ¡Ey, por acá! ¡A su izquierda! Todo por arriba. ¿Y a dónde vamos? ¡Sigan, caminen! ¿Verdad? Qué lindo si tú pudieras ver de la misma forma y guiar de la misma forma. Si vieres a tu hermano en la fe, a tu hermana en la fe. ¡Ojo, es tu hermano! Tu hermana en la fe. Un hermano en la fe, mi amado, créeme, llega a valer más que un hermano en sangre. O por lo menos esa debería de ser tu estimación. Porque están unidos no por la sangre del Padre y de la Madre, están unidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado tanto de él como el tuyo. Guía a los ciegos por el camino que ellos no saben. Hazlos andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, cambia las tinieblas. ¿A qué dice ahí que debe cambiarle? A la luz. Si tú eres el que los dirige, cuidado, los estás dirigiendo a la oscuridad. Tú puedes, mi amado, en una conversación decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dice el otro. Y en esa, ¿cómo te digo? Inocente conversación, si tú eres luz, no te vas a salir de la ruta para las tinieblas.
Tienes que mantenerte en una conversación de luz. Aleluya. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Y comienzas a empujarlo a las tinieblas. ¿Estás solo? Sí, yo también. Y son cristianos, el uno y el otro. O así se cree. Cuidado, hermano. El que juega con fuego se quema. El que mucho se sacude la nariz, sacará sangre. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Pastor, termine. No voy a terminar, aquí me voy a caer. Cambia delante de ellos, dice el texto. Es un poderoso texto, Isaías 42:16, ¿verdad que sí? Cambia, mi amado, delante de ellos las tinieblas. Tú tienes que cambiarla en luz. Amén. ¿Por qué? Porque si tú hablas con un inconverso, ellos siempre van a tener tinieblas. En todo. En su manera de expresar, en su manera de hablar, en su manera de hacer gestos, en sus modismos, todo. Pero si tú estás frente a ellos, tú encamínalos ¿a dónde? A la luz. Ellos están ciegos. Pero a ti te toca poner la pauta de la luz. Oye, no te esa pelada. Tú eres casado, papito. Usted tiene comida en su casa, confórmese con él. No, es que a mí me gusta. Sí, pero la Biblia dice que eso es adulterio. Y suavecito, al ciego. Ay, que con usted no se puede hablar. Así es, cuando hablas cosas incorrectas, nunca vas a poder hablar conmigo. Pero si tú estás aquí conmigo, me tienes que oír. Amén. Está medio duro hoy día el mensaje, ¿no? Échale la culpa a Isaías 42:16, pero yo no tengo la ahí está que trilla ahí, ¿no? Y aún más. Y dice, y lo escabroso, me encanta ese término. ¿Qué es lo escabroso? Son aquellos caminos en que no se puede pisar. Que donde quiera que metes el pie, o te hincas o te resbalas, o te pegas. Hay muchos, mi amado, que pueden estar metidos en esos caminos, por fuerza, porque de pronto está en el trabajo y en el trabajo todo es escabroso, ¿verdad? Y a ti te toca solito pelear o confrontar, porque no importa dónde tú pisas, o si no te hincas, te resbala, y si no te resbalas, te pegas, pero de que sales mal parqueado, sales mal parqueado. Pero ¿qué dice el Señor? Si el camino está así, ¿qué dice el Señor en su palabra? Tienes por fuerza que hacerlo llano. Llanura. Hermano, es que aquí todos hablamos así, sí. Pero a Dios no le agrada esto. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Que no se puede hablar trovanerías. Y entra a explicar. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí vas metiendo, hermano. ¿Sí me entiende, verdad? No me va a decir, es que no se puede. ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! Tú tienes que determinarte. Tú tienes que obedecer. Dios te puso como luz en medio de las tinieblas. Tú eres la sal de la tierra, mi amado hermano. Tú le das sabor a este mundo insípido. No dejes que las tinieblas, ¿verdad? O que tu luz se cambie en tinieblas. Cuidado. Si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? ¿Me entiende, mi amado? Es que vienen mis amigos, viene mi familia, sí, pero son una bandada de borrachos, así que prepárate porque a ti te toca pelear la buena batalla de la fe. Ya sabes que viene la bandada. Tienes que armarte de valor.
Ya sabes que vienen los patanes. Ya vamos, por ahí vamos. Sí, vengan, vengan. A ver, Señor, hoy los voy a llevar como Eliseo. Vienen todos supuestamente a ver algo indebido, pero aquí vamos a ver algo que es debido conforme a la palabra del Señor. ¿Me entiende, mi amado? ¿Se puede o no se puede? Se puede, hermano. Claro que sí. En vez de ver 3X vas a ver Mario Bros. Vamos para acá. Es que eso es lo común, eso es lo diario ahora. ¿Verdad que sí? Ese es el pan nuestro, tristemente, de cada día en nuestra juventud. En nuestra ennegrecida, sí, juventud. Pero un creyente debe brillar. ¿Me entiende? Los tiempos son escabrosos, pero Dios nos exige que allanemos el terreno. ¿Sabes por qué? Porque el que pisa en Cristo pisa fuerte, mi amado hermano. Amén. Y deja huella. Debe dejar huella. Usted dirá, hermano, y si no se dejan, entonces haz lo que dice la Biblia. Dejad que los ciegos guíen a sus ciegos. Sí, toca, mano. Cuando el ciego quiere permanecer en ceguera, déjalo. Dice Mateo 15, verso 14. Dejadlos. Ojo, dejadlos. Eso es cuando ya se escapa ¿de dónde? De tus manos. Cuando se escapa de tus manos, obviamente, así como cuando la palabra dice que en lo que a ustedes corresponda, sí, a lo que ustedes posiblemente pues les compete, deben de vivir en paz con todos. Pero yo sé que eso es casi imposible, porque uno quisiera vivir en paz con todos, pero si alguien de por sí no quiere vivir en paz contigo, ya deja de ser tú, de tu responsabilidad. Por eso la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, vivan en paz con todos, pero siempre y cuando dependa de nosotros. Tú no le puedes hacer cambiar posiblemente su forma de pensar a alguien que no simplemente no te pasa. Dice, pero varón, ¿qué varón? A mí usted no me dice la palabra. Bueno, pero Dios le bendiga, ¿qué? Dios le bendiga. ¿Y qué? Bueno, Señor, oro. ¿Qué vas a estar orando por mí? ¿Qué vamos a hacer? No somos el pan de dulce de todos, ¿verdad que sí? No somos. De hecho, por ser justamente lo que somos en Cristo, nos hemos tirado de enemigos hasta nuestra propia familia. Pero nosotros los amamos y oramos por ellos para que el Señor los alcance, porque igual, me quieran o no, están bajo promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Les guste o no les guste, igual les va a llegar la bendición. Mateo 15, 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, triste sería que esos par de ciegos sean cristianos apartados. No hay peor condición que uno mismo se autoinflinja ceguera. Hay muchos cristianos que saben, pueden ver, disciernen, pero más le puede el pecado, más le puede la concupiscencia, más le puede la carne. Y sabiendo que la candela cocina la carne, se tira la candela. Si se quema, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A la candela. A Dios. ¿A quién vamos a echar la culpa? A mí mismo, hermano. El que es santo se santifica y el que es inmundo, sea inmundo. Ya no es responsabilidad de Dios. Terminando, ¿y cómo se ve el tiempo? Muy rápido, ¿verdad? Entonces dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 23. Entonces se les preparó. Mira, él le dijo, ponle pan y agua. No. Mira, el rey como que entendió y dijo, no, vamos a atenderlo como corresponde. Entonces se les preparó una gran comida. Esto dicho de otra forma es un gran banquete.
Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y cuando dice a su señor, está hablando ¿de quién? Del rey Ben-Hadad. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mira, mi amado. ¿Todo por qué? Porque hizo lo correcto. Amén. Hizo lo correcto. Es que, amado hermano, cuando tú haces lo correcto, ¿sabes lo único que puede haber al final? Es bien y misericordia de Dios. Pero cuando uno hace lo indebido, ¿qué crees tú que puede ocurrir al final del camino? Bendición. Ahí es donde viene la pena, la amargura, el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Amén. Haz lo correcto y Dios te prosperará. Haz lo incorrecto y Dios te va a castigar. Amén. Que esa sea la conclusión en esta noche para este poderoso mensaje. Amén. Lo que es y no es correcto. ¿Con qué te quedas tú? ¿Cuántos van a hacer lo correcto? ¿Seguro? ¿Cuántos van a hacer lo correcto? Amén, hermano. Haga lo correcto porque allí hay bendición de parte de Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial.